Continuamos en Nada está escrito. Pasaron 52 minutos de las 6 de la tarde. Nos aproximamos al cierre de la primera hora del programa. Recién estuvimos con los chicos de Octaphonic. Y ahora el programa continúa con la sección de cine. Y lo tenemos acá justamente a Bruno Ferrari. ¿Cómo andas, Bruno? Todo bien, Walter. ¿Vos cómo estás? Todo tranquilo, disfrutando del programa. Y en este momento me parece que se viene una sección de cortos, ¿no? Más que de películas largas, ¿no? Como tradicionales. Exactamente. Hoy con dos notas importantes en el piso, va a ser un poco más reducida el tiempo de la columna. Y bueno, ya que va a ser un poco más corta, decidí jugar con eso y traer dos cortos. Sí. Que también era un tipo de formato que no habíamos traído nunca. Claro. Recordemos que bueno, un cortometraje es algo que dura una película dura menos de 30 minutos. Sí. Bueno, y las dos pelis que traje, son las dos francesas, para empezar. Una es del año 1962, La Jetée se llama, que una traducción así podría ser como una especie de muelle, ¿no? Algo así. Y por otro lado traje Un perro andaluz, de Luis Buñuel. El director de La Jetée es Chris Marker. Es un cortometraje de unos 28 minutos, o sea que está ahí al límite, teniendo en cuenta esto que dije antes. Y bueno, Un perro andaluz ronda los 16 minutos, 15-16 minutos. La música, que siempre es algo importante en la columna, es parte de la banda de sonido de 12 monos. Una película de Terry Gilliam, seguramente algunos la haya visto, es del año 1995. Sí. Trabaja Brad Pitt, Bruce Willis, entre otros. Y bueno, la conexión que hay entre esta película y estos cortos es que justamente 12 monos está inspirado en La Jetée. Universal compró los derechos para hacer de La Jetée a Chris Marker para poder hacer una especie de adaptación y versión más extendida de esta historia, ¿no? Tomando un poco la base de la historia. Sí. Así que bueno, quien haya visto la película, le haya gustado o no, puede ver las dos para ver qué puntos de conexión entre ambas encuentran. Exacto. Es una película, La Jetée, un género es extraño porque es de ciencia ficción, también tiene un poco de drama, de romance. Toca algunos temas como el tiempo, los recuerdos, la memoria, la ciencia, el amor, varias cosas. Pero, ¿de qué manera? Y acá es lo interesante. Todo el corto son imágenes, fotografías, imágenes fijas de unos pocos segundos. Sí. Construye toda la historia de esa manera. Ajá. Lo cual es interesante si uno quiere buscar algún simbolismo respecto al tema que toca, porque habla de, entre otras cosas, de esto, como decía, de los recuerdos, la memoria y uno a veces los recuerdos le vienen a uno en forma de imágenes. Es difícil rápidamente cuando recuerda algo recordarlo así como un acto largo y continuo y claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece una manera interesante tratar este tema. Claro. Básicamente narra el experimento del viaje en el tiempo en un momento de la historia que no está especificado, pero no es muy específico, pero es en una especie de futuro apocalíptico en el cual hubo una guerra atómica y es después de una guerra, de una supuesta tercera guerra mundial, ¿no? Uh-huh. Unos científicos lo que hacen es enviar a un prisionero de esa guerra a viajar en el tiempo para intentar como encontrar una especie de solución a lo que estaba sucediendo, ¿no? Algo que pueda ayudar a ese momento a reconstruir a la humanidad, claro, ¿no? A ese momento que estaba devastada la humanidad. Sí, sí. ¿De qué manera relata esta historia? Por un lado, como dijimos, a través de imágenes. Es muy importante es blanco y negro, las imágenes son en blanco y negro, y
es bastante contrastada la imagen. Podemos ver al ver el corto que los negros son negros muy muy profundos, donde no hay detalle, bien oscuros, y el blanco por momentos también pierde detalles, muy estallado, ¿no? Muy quemado. La imagen mantiene este alto contraste, constantemente, claro, durante toda la película. ¿De qué año es la película? Del 62. Claro. Del 62. También algo interesante es que las imágenes de una a otra habitualmente pasan de un fundido. O sea, vemos como la imagen siguiente o la anterior o la siguiente como que se mezclan, se unen brevemente por un instante. Claro. Pocas veces va fundido a negro. Por ejemplo, en un momento hay una especie, te muestra como a París devastada, y hay como una especie de sonido de bomba atómica, o de bomba, algo que explotó, y ahí sí, por ejemplo, va un negro y después vuelve, pero en general usa este fundido, ¿no? Para pasar de una imagen a la otra. Ahora, qué paradójico, ¿no? Con lo que está pasando hoy día, justamente en Francia, con lo que traemos con esta película. Sí. Es como que, bueno, a pesar de los años, todo puede pasar, ¿no? Todo puede pasar, todo bueno, tiene una coincidencia. Siempre... Lamentablemente, ¿no? Sí. Pero las películas muchas veces anticipan lo que pasa en la realidad. La realidad, exactamente. Sí, Europa, las guerras ha sido siempre campo de batalla, así como también ahora en los últimos años, 20, 30, ha sido Medio Oriente también. Por supuesto. Pero bueno, sí es verdad, tenés razón que también es una especie de anticipo de sin quererlo, de premonición, exactamente. Claro. Bueno, otra cosa es que utiliza los planos bastante cerrados en general cuando muestran estas imágenes de los personajes. Sí, cuando muestra, por ejemplo, París u otro tipo de lugares más abiertos, sí, son planos más generales, pero los personajes, después aparece una mujer, ¿no? Porque él también trata como de reconstruir un poco el pasado que tuvo con su amada, con su mujer. Y cuando aparece esta mujer también, los planos entre ellos son bastante cerrados, aunque por momentos, por ejemplo, están en una especie de parque o algo, siempre los planos son bastante cerrados. Claro. Y desde el sonido también, cosa que se puede destacar es que constantemente hay una voz en off de él, o sea, porque hay que darle ritmo a esas imágenes, ¿no? Imagínate, imágenes fijas, sin movimiento, no es algo normal. De hecho, el director es como que dijo que era una especie de telenovela, o sea, de fotonovela. Claro, ¿no? Como una diapositiva. Exactamente, claro, como pasar una diapositiva. Y hay que darle, o sea, más allá desde la imagen, el sonido es muy importante para darle este ritmo. Claro, seguro. La voz en off de él contando durante todo el relato es importante, y se mezcla también con la música, la música es bastante así como de clásica, hay mucho violín, hay muchos sonidos, pero va por ese lado, ¿no? Claro. Ópera, pianos, hay por ese lado, ¿no? Va la música. Y también hay un sonido muy puntual, más allá de estos sonidos, como dije antes, de la explosión de una bomba o diferentes cosas. Pero si uno presta atención, durante gran parte del corto hay una voz de una persona susurrando y hablando de fondo que siempre molesta. Y también la entremezcla con esta voz en off. Capaz que mientras está la voz en off, en primer plano se escucha esta voz en off, esta voz susurrada por atrás, y se mezcla con la música. O sea que hay varias capas de sonido que por momentos las superpone, ¿no? Genera como medio una especie de caos sonoro, ¿no? Bien trabajado, no es que es algo que suena incómodo ni feo al oído, pero sí... Está presente. Está presente, sí. Exactamente. Están superpuestas. Bueno, y para cerrar esta primera parte del primer corto, quería decir que también la banda de sonido que estamos escuchando, sí, tiene varios temas, como escuchamos por ejemplo de James Brown. Claro. No, perdón, de James Brown no. Se mezclaron de Dave Armstrong, sí. Wonderful World. Sí. Pero hay un tema puntual en la película que está basado en un tema de Astor Piazzolla, sí, que se llama Suite Punta del Este, que bueno, es un tango en el cual el compositor, que se llama Paul Buckmaster, y bueno, hizo toda la banda sonora de la película, se inspiró en este tema para hacer el tema principal de la película, que lo escuchamos al principio fue el primer tema que sonó. Pero bueno, para cerrar un poco este primer corto era esta aclaración que quería hacer. Y bueno, pasando a Un perro andaluz,
es el otro corto que traje para hablar hoy, también francés, como dijimos, de un director que se llama Luis Buñuel. Luis Buñuel era español, no era francés. Es ¿Más un o corto menos de la misma época? No, es del 29, es un poco anterior. Luis Buñuel, bueno, era de esa época, hizo películas muy importantes en la década de los 50, de los 60, pero bueno, comenzó un poco su carrera a pleno con el del cine mudo. Sí, empezó. Hasta que después, bueno. Igual la peli es del 29, hay que tener en cuenta que el cine, ya lo hemos dicho varias veces, pero no está de más para no perder perspectiva, que el cine sonoro comenzó en el 27. Ajá. Pero la película es una especie de corto, es un corto surrealista y es mudo, más allá de ser del 29, cuando ya había sonido. Claro. Porque toca bastantes temas oníricos, o sea, tiene una temática onírica y una estética onírica. Y uno también, como hablamos antes de que a veces los recuerdos aparecen como en imágenes, también a veces los sueños suelen cuando uno recuerda un sueño, capaz que no hay diálogos, ¿no? Quizás se recuerda ciertas situaciones, pero no diálogos puntuales. Lo interesante de esta película es que está producida y dirigida y hasta actuada en un lugar por él, pero está coescrita con Dalí, con el pintor Dalí. Y todo surge, la historia y todo surge a partir de un par de sueños que le cuenta Dalí a Buñuel. Uh-huh. Eran como ambos y otros más partes como de ese ámbito y círculo de artistas del surrealistas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a partir de un par de sueños que tiene Dalí, de imágenes que después también aparecen en el corto, deciden hacer esta película. Y algunas cosas interesantes. Es difícil hablar mucho de la peli en sí, porque primero es un 16 minutos, es corta, y además al ser imágenes o escenas, como decíamos, que mezcla lo onírico, el surrealismo, no tiene una linealidad narrativa, ¿no? Sí. Por momentos, constantemente, cuando va para un lado la historia o la situación, gira automáticamente y aparece otra cosa que desvía la situación por otro lado. Claro. Y todo esto tiene que ver con intentar romper un poco con la estética del cine clásico que se venía haciendo, que había encontrado su forma a mediados de la década del 10 con Griffith. Y bueno, tanto este tipo de cine surrealista como otros de la época, como el alemán o el ruso, también intentaron romper con esta estética del claro. cine un poco más era otra opción, lineal, narrativo, claro. Algo novedoso para la época, por supuesto. Sí, porque ellos también creían que ese tipo de cine ocultaba ciertas cosas, y ellos querían demostrar, hacer una cierta crítica social y claro. ¿no? De cierta manera la cual se vivía en esa época y todo, a través de esto, rompiendo un poco con la estética. Claro. Y por ejemplo, simplemente para dar un detalle de la estética, algo interesante es cómo plantea los escenarios. Sí. Los escenarios habitualmente son, sobre todo los interiores, los vemos como bastante fríos y lavados de objetos. No intentan, como en otras películas habitualmente, caracterizar un poco a los personajes. Están los objetos justos y necesarios que vas a ver que después capaz que intervienen un poco con la trama y con los actores, y hasta a veces mágicamente de la nada, que como pasa en un sueño habitualmente, aparecen otros objetos que también inciden en la trama. Claro. Esto es interesante, y la luz también es bastante dura, no intenta ser naturalista, sino que es bastante frontal y dura, y genera como una especie de sombras muy marcadas en la pared. Bueno, son diferentes cosas y también la variedad de planos. Hay muchos planos de detalle, cenitales, subjetivas, ¿no? Son todas cosas que hacen, que generan este clima de sueño. Pero bueno, eran los dos cortos que quería traer hoy para hablar. Los dos franceses, como dijimos, y para cerrar el tema final, justamente jugando un poco con el nombre, traje el tema de Serú Girán,
Perro Andaluz, Claro. del disco La Raza de las Capitales, del año 1979. Así que bueno, era un poco jugar con esto. Igual, el único detalle que quería acotar es que Charlie en alguna nota ha dicho que nunca vio la película, simplemente le gustó mucho el nombre y lo quiso utilizar para este tema. Pero bueno, ya que está la oportunidad de unir este corto con la película, con el tema, lo hacemos. Está muy bueno porque por más que sean cosas del siglo pasado, si no las viste, son novedosas. Porque es algo muy 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 particular, muy específico y que está bueno recomendarlo también. Sí, ambas rompieron en su momento con la estética, capaz que fueron novedosas y rompieron con la estética de lo que se estaba haciendo en el momento. Así que es interesante verlos por eso. Muy bien, suena la música de Serú Girán aquí en Nada Está Escrito. Muchas gracias, Bruno. Gracias a vos, Walter. Acerca de alguien que conozco bien. Me dejo atravesar. Soy como un túnel donde pasa el tren. ¿Qué haces, mi amiga? Si estás conmigo. Pero cuando estás con otro, me deshaces. Te encanta caretear, ser aceptada donde te odian más. Velocidad mental, estratagemas y saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Conoce el juego. Si haces como nos tratamos, esto va mal, muy mal. Soy un tonto en seguirte, como un perro andaluz. Pero se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. Soy un tonto en seguirte, como un perro andaluz. Pero mi amor se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches.